En ese momento lo que yo sentí fue rabia. Dije, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios tuve ese golpe? ¿Por qué me golpeaste? El cáncer es una enfermedad que se refiere a una degeneración incontrolada de las células de diferentes tejidos. Cuando las células empiezan a crecer en forma descontrolada, eso es el cáncer, el término cáncer. Y por supuesto tiene un significado de malignidad. El término cáncer es sinónimo de malignidad. Me fui en el INCAN el día viernes, al día siguiente, viernes 3 de agosto del 2018. Entré directo con mi estudio de ecografía mamaria en la consulta con la mastóloga. Le pasé mi ecografía mamaria y me dijo la doctora, acostate. Me acosté, después miró mi ecografía mamaria y me miró a mí, me palpó todo y me dijo, yo te doy como doctora 6 meses de vida, me dijo. 6 meses de vida, ni tomando ese jarabe de sapo, ni aunque te bañes con agua bendita, no vas a pasar. Bueno, el Instituto Nacional del Cáncer como tal se fundó a partir de 1985. En principio funcionaba con el Hospital del Quemado y a partir de los años 90 se separaron y quedó solamente el Instituto Nacional del Cáncer, conocido como un hospital. A partir de noviembre del 2018, con la promulgación de la Ley de Atención Integral al Paciente con Cáncer, que es la 6266, el instituto adquiere un rango de rector y vigilante de la salud respecto al cáncer y se desprende el Hospital Oncológico Nacional y el Programa Nacional del Cáncer. Entonces, a partir del 2018 en adelante, el rol del Instituto Nacional del Cáncer es más bien el de rectoría, vigilancia, normativo, es decir, como una instancia de vigilancia en términos de saber todo lo que pasa en relación con el cáncer en todo el país. El INCAN cuenta con 5 residencias médicas que son todas especialidades relacionadas a la oncología. En cada especialidad tenemos residentes, tenemos médicos residentes que entran por el sistema de la CONAREM y las especialidades son anatomía patológica, cirugía general y oncológica, oncología radiante, medicina paliativa y soporte y oncología médica. Entonces somos realmente el único centro oncológico de referencia del país que cuenta con todas estas especialidades juntas en un solo lugar, lo cual es una de nuestras misiones más importantes, que es crear el hábito de trabajar en grupos multidisciplinarios. Fuerza con tu lucha. En el año 2014 yo inicié acá mi caminar acá dentro del Hospital del Cáncer con el proceso de tratamiento de mi esposa, que es Sara, y de ahí empezamos nuestra lucha dentro del Hospital del Cáncer, ¿verdad? Desde el 2014 hasta hoy día seguimos en la lucha acá. Mi señora hace de 3 años, 7 meses que falleció, ¿verdad? Pero como la causa sigue, que es la asociación, el servir a los pacientes oncológicos, continúo dentro del hospital, ¿verdad? Actualmente soy la presidenta de una asociación que se llama Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares APALFA. La asociación tiene 700 asociados. Se le ayuda por vía amparo. Vía amparo es medicamento que sale 40 millones, 35 millones y eso se hace por vía amparo a través del defensor del pueblo, que después pasa por el ministerio para hacer la orden de compra. En el INCAN hay muchas personas que necesitan. Yo me subo arriba, bajo, me voy otra vez.
y ayudo a muchísima gente porque parece que se abre mi alma ahí, porque esa es la misión que yo pedí a Dios cuando si me diera más vida, ¿verdad? Entonces, el INGAN es mi segunda casa. Y si yo no hago eso, no soy yo. Realmente al llegar al Instituto Nacional del Cáncer no tenía muchas expectativas respecto a lo que iba a ser el gerenciamiento, el modelo de gestión, de atención al paciente, pero rápidamente encontré un equipo multidisciplinario predispuesto a hacer algo, a mejorar, recursos humanos muy valiosos formados en el extranjero, en Paraguay, en todas partes, y eso me motivó. Y sumado a eso, realmente puedo decir que en el Instituto Nacional del Cáncer me recibí de ser humano porque conocí la verdadera necesidad de una persona que se siente al borde de la muerte. Y lo digo así, de esa manera, porque esa es la sensación que yo tenía. Cuando me enfrentaba a los pacientes y sus familiares, sentía que ellos creían que al día siguiente iban a morir. Y lidiar contra eso implica que tenemos que hacer el máximo esfuerzo como seres humanos para tratar de que esa persona recupere rápidamente su estado emocional. Entonces, categóricamente yo puedo decir que hay un antes y un después en términos de mi visión sobre la salud respecto al paciente después de haber venido aquí y después de haber tenido la posibilidad de gerenciar este lugar. Cuidados paliativos tiene como enfoque principal el paciente y su familia. Nuestro departamento atiende principalmente pacientes que están en un estadio de enfermedad avanzada, enfermedades oncológicas, obviamente tratándose del INCAM. También desde hace un tiempo estamos insistiendo mucho en el seguimiento de pacientes que están en tratamiento activo con quimioterapias para paliar los síntomas que son a consecuencia del tratamiento. Nosotros también estamos felices contigo. Sí, sí, cualquier sí. cosa, ayúntenos. Ayúntenos. No, no. Sí. El tratamiento del cáncer en general es multidisciplinario, o sea que intervienen varias especialidades. Empieza muchas veces con los estudios diagnósticos, por ejemplo mamografía, ecografía. Posteriormente el examen clínico, el examen físico del paciente, se va a la biopsia. Si es un tumor mamario, se hace una biopsia, se toma material con una aguja especial y ahí se hace el diagnóstico patológico de la enfermedad. Una vez que se tiene el diagnóstico y el estadio de la enfermedad, entonces se plantea alguno de los tratamientos multidisciplinarios. Muchas veces el tratamiento empieza con la cirugía. Por ejemplo, si es un cáncer de mama, se le saca todo el seno o parte del mismo. Cirugías conservadoras estamos hablando. Posteriormente, todo ese material que se retira, la mama, los ganglios, etc., se vuelve a analizar en el laboratorio de anatomía patológica del hospital y ellos envían un resultado. En función de ese resultado y de otros datos, la paciente consulta con oncología médica para hacer el segundo paso, que es la quimioterapia. En general es un tratamiento preventivo para evitar posiblemente, si hubo alguna diseminación por la sangre, esos productos químicos destruyen, por usar esos términos, destruyen las células malignas. Y los oncólogos clínicos ofrecen tal o cual tratamiento tantas veces por mes o cada 21 días o lo que sea. Terminada la quimioterapia, se continúa el tercer tratamiento. Estamos hablando de cáncer de mama como ejemplo, que es la radioterapia. Un tratamiento externo que consiste en la administración de rayos gamma o rayos X en la zona del tumor o en otras zonas del cuerpo de acuerdo a las necesidades. Y bueno, el paciente en general llega a nosotros ya derivado de otros especialistas que le vieron acá en la institución o a veces vienen de otros hospitales. Generalmente son pacientes que fueron vistos por el equipo de cirujanos y tienen ya el diagnóstico que se obtiene con la biopsia o la cirugía
Y bueno, de acuerdo a las enfermedades, hay enfermedades que necesitan hacer tratamientos adicionales a la cirugía, es la mayoría de los tumores. Después de la operación necesitan hacer un tratamiento complementario, ya sea de quimioterapia o de otros medicamentos que administramos también. Y algunas enfermedades necesitan hacer la quimioterapia inclusive antes de la cirugía. Primero hacen la quimioterapia o un tratamiento médico para disminuir el tamaño del tumor y luego van a la cirugía. O sea que, como decidimos, y de acuerdo a cada patología tiene su conducta terapéutica, no son todos iguales. Nuestro valor estratégico importante son nuestros recursos humanos especializados. Y a eso se agrega después el componente de infraestructura, medicamentos, laboratorios, etcétera, etcétera. La gente que viene aquí puede tener la garantía de que se va a hacer todo lo que se necesita para salir con un diagnóstico, empezar un tratamiento y por supuesto apuntar a la curación. Tenemos 38 médicos distribuidos en la semana, 2 clínicos en la mañana, 12 horas y un cirujano. A la noche también contamos con cirujano y clínico, o sea, estamos cubriendo 24 horas y se da atención. Puede que el paciente se le dé un tratamiento ambulatorio, que es el tratamiento ambulatorio implica ir a la casa y seguir una medicación vía oral, o también si hay pacientes que tienen criterios de internación, ya sea por las complicaciones, ellos se quedan. Tienen su internación, tienen su acompañamiento médico, psicológico, social, porque es una cuestión personal y familiar. A partir del diagnóstico hay todo un cambio de 180 grados que cambia la vida del paciente. Es como que alguien le estira, le pone una alfombra bajo los pies y le da vuelta, ¿verdad?, el mundo. Porque lo primero que uno piensa cuando recibe este diagnóstico, lo que piensan nuestros pacientes es que tener cáncer significa que se van a morir. A pesar de lo avanzado que están los tratamientos y todo, sigue siendo ese estigma, digamos, que tener cáncer está asociado al sufrimiento y muerte, ¿verdad? Entonces eso es la parte que más les afecta a la mayoría cuando reciben un diagnóstico así. Cuando hablamos de cuidados paliativos, para nosotros la unidad a tratar es paciente y familia. Entonces, del momento que el paciente ingresa aquí, nos ocupamos del paciente y de la familia. Con la familia también trabajamos, ya sea evaluaciones individuales y lo que hacemos mucho aquí en paliativo es los grupos de apoyo con los familiares de nuestros pacientes mientras están internados. Y a través de eso también nos sirve de detector, digamos, de qué familiar necesita a lo mejor una ayuda más especial, y entonces le hacemos la intervención ya de manera individual con una psicoterapia ya más enfocada a la necesidad de ese familiar. Todos los servicios son gratuitos aquí. De repente, por supuesto, que en algún tipo de medicamentos o estudios que no tengamos dentro del hospital, entonces sí, el paciente paga. Los medicamentos habitualmente se consumen rápido porque nosotros por ley no podemos discriminar. Aquí vienen de todas partes y a todos les damos los medicamentos. Tuvimos en determinado momento un problema con un medicamento particular que ahora por fin se fabrica en Paraguay. Entonces, ese medicamento que se llamaba Mesna pasó de ser un problema a una oportunidad también para la industria de fabricar, y eso nos llena de satisfacción porque por un lado ante la crisis encontramos una oportunidad. Y hay otros medicamentos también que siguen ese mismo proceso. Es decir, la cantidad siempre va a ser insuficiente, la gestión apunta a que nunca falte nada, pero lastimosamente en los servicios públicos de salud, sobre todo en el cáncer, hay una población que se entera tarde de que tiene la enfermedad y acude tarde, y eso genera un redireccionamiento de la inversión, ¿verdad? Lo más importante es que nosotros hacemos el máximo esfuerzo para que nos falte absolutamente nada. En esta área nosotros tenemos habilitados 14 consultorios. Por médico se agendan como mínimo 12 a 15 pacientes. En un flujo anual tenemos aproximadamente de consultas en nuestro consultorio que llegan a 90.000 pacientes. Cada cáncer, cada tipo de cáncer y cada etapa en la que se diagnostica tiene un porcentaje de curación. Por ejemplo, por decirte, un cáncer de mama, un cáncer de cuello uterino, diagnosticado en etapa muy temprana, tienen casi 95% arriba de curación. El programa se incorporó al INCAN en el 2018 a la estructura orgánica y funcional del INCAN, anteriormente funcionaba al Ministerio de Salud, y se incorporó como una dirección en base a también lo que dicta la ley 6266
de atención integral a pacientes con cáncer como un programa de salud pública que busca justamente disminuir la mortalidad y la incidencia de cáncer, trabajando en el continuo de cuidado de los pacientes con cáncer, o sea, desde la prevención hasta los cuidados paliativos, pero más bien en una función normativa reguladora antes que una función asistencial como tal. Tratamos de que este lugar sea lo mejor posible como para que se tenga la mejor atención y de que ellos estén bien. La iniciativa de abrir este servicio, el hospital le brindó un lugar físico y desde ahí que continuamente se va incorporando nuevos médicos. Desde hace 5 años tenemos un programa de residencia aprobado por la CONAREN donde estamos formando médicos residentes jóvenes. Tenemos ya 2 médicos que concluyeron el entrenamiento por residencia y que ya son médicos especialistas en cuidados paliativos que afortunadamente también están trabajando con nosotros. Es una especialidad muy delicada, muy sensible porque el paciente, nosotros tenemos que interpretar al paciente no solo como una persona física, sino como un mundo espiritual, personal, familiar, social. Entonces nosotros tenemos que penetrar en ese mundo para poder contenerles, para poder acompañarles, para poder curarles, tratarles. No es fácil. Hay que pensar en cosas tristes, ¿sí? Toma agüita. Bueno, va a ser una semana que estoy acá en el INCAM y gracias a Jehová tengo un buen trato, me trata excelente la gente aquí. Todo el plantel médico me trata muy bien, la atención es muy buena. Mucho depende del equipo, ¿verdad? Del equipo multidisciplinario, porque sí hay mucha carga emocional, como en todas las especialidades, ¿verdad? En realidad nuestro trabajo es más satisfactorio de lo que parece desde afuera, porque nosotros muchas veces vemos pacientes que ya estaban, por decir de alguna forma, abandonados, que ya estaban en una situación avanzada, estaban con dolor, estaban mal, estaban con su tumor gigante, con su tumor que estaba necrosado, con olor, etc. Un paciente abandonado, un poco dejado de lado. Entonces es muy satisfactorio cuando nosotros vemos todos los síntomas, todos los signos que tiene, nos vamos encargando uno a uno y en unos días vemos un paciente más despierto, feliz, sin olor, con un tumor más controlado. El amor que existe acá es inmenso, yo creo que sí. El amor es fundamental, no solo en los pacientes, yo creo que el amor forma parte de nuestras vidas, en todas sus esferas, digamos, no solo el amor de pareja, el amor a nuestras mascotas, a los familiares, a la planta, a la vida en general, ¿verdad? Y en nuestros pacientes es mucho más importante la contención que puedan tener. La mejor medicina es el amor de sus familiares. El mejor calmante del dolor que puedan tener nuestros pacientes muchas veces es el cuidado de su familiar. Una mano cariñosa, un abrazo, una caricia o un beso, o que escuche que alguien le diga un te quiero. Así sea en el último momento de su vida. Está comprobado que los pacientes siempre escuchan, que lo último que se pierde es la audición. Y a veces nosotros le decimos a nuestros familiares que le den permiso de partir cuando vemos que es una agonía bastante prolongada, ¿verdad? Que le hablen, que le digan a ese familiar que puede partir tranquilo, que ellos se van a encargar de las cosas aquí, que todo va a estar tranquilo, pero que ya es hora que descanse, ¿verdad? Y que le digan por sobre todo lo mucho que le aman. Yo creo que el acompañamiento es la primera medicina en un paciente oncológico. Es lo que le motiva al paciente a tratar de iniciar su tratamiento. Yo me referiría al amor como un factor afectivo que requiere el paciente. El amor puede ser familiar, el apoyo de la esposa,
del esposo, de los hijos, es muy importante. No tengas miedo, porque Dios tiene el último control de nuestra vida y Él es lo que decide por nuestra vida. Si vamos a irnos es porque ya llega nuestra hora en la tierra. Yo siempre le digo a los familiares también de los pacientes que amor también es saber dejar ir. Bueno, hay algo muy importante que tenemos que entender. Por un lado está el amor al prójimo. El paciente cuando se entera pierde esa noción de dónde está. Y ahí la familia tiene que contenerle con mucho amor. Ese amor permite que el paciente vaya recuperando lentamente su realidad. Y luego nosotros con la ciencia complementamos en una simbiosis que permite que el paciente se vaya recuperando. El amor al paciente es fundamental para la respuesta al tratamiento. Ningún paciente abandonado, en depresión, en soledad, va a poder lograr su curación, ni siquiera prolongar su vida, porque está demostrado que cuando el paciente viene con mucha contención, con mucho amor, con la familia alrededor, y además a eso se le suma un sistema amigable, con calidad y calidez, la mejoría, la respuesta al tratamiento es absolutamente superior. Por lo tanto, pensar en lo espiritual, en el sentimiento, en todos esos aspectos emocionales que tienen que ver con el paciente y su familia y su entorno, es tan importante como el tratamiento, como la base científica, como todo lo que nosotros hacemos. Es decir, hay que complementar el aspecto social con el aspecto científico. Y en conjunto, eso va a ser una base sobre la cual el paciente va a lograr su curación o prolongar su vida hasta que Dios quiera.